Hola a todos, muy buenas noches. Espero que ustedes y sus familias se encuentren muy bien esta semana. Hoy día nos corresponde la revisión de la clase 21, Geografía Económica de Chile. Aquí trabajamos con dos insumos, el texto de la página 100 a 104 y con un video que explicaba los detalles de las actividades económicas por región. Las primeras tres preguntas eran en base al texto y vamos a revisarlas ahora. La primera decía, Chile se caracteriza por tener una economía de libre mercado. A partir del texto, señale en qué consiste el libre mercado a nivel mundial. Bueno, la definición era bastante simple, así que yo creo que nadie tuvo problemas para entenderla, ya que el libre mercado básicamente consiste en la apertura de un país a comerciar con otras naciones a través de la importación y exportación de servicios. El texto completaba esta definición diciendo que también se favorecen estas relaciones a través de la rebaja de aranceles para permitir que los productos ingresen con menos impuestos a un determinado mercado. Ahora, la pregunta número 2. Explica con tus palabras en qué consiste la dependencia económica y da al menos un ejemplo de este fenómeno en la economía chilena. Ahora, esta pregunta no hace referencia a la dependencia de un producto, que yo creo que ahí en algunos casos algunos se confundieron y pensaron que hacíamos referencia al tema de depender de la producción de un solo producto, como es el caso del cobre. Pero esta pregunta más bien se refería a la dependencia que se genera entre países cuando un país depende de la importación de productos respecto a otro porque no lo producen en su propia economía. El texto da ahí varios ejemplos y el más importante es el combustible, ya que si nosotros no lo importáramos, la producción nacional no sería suficiente para abastecer a todo el mercado y por lo tanto tendríamos un desabastecimiento. Otro producto del que nosotros tenemos, o sea, respecto al cual hemos generado una interdependencia económica con otros países, es por ejemplo la tecnología, ya que Chile no tiene una industria propia y básicamente nos dedicamos a importar desde Asia todos estos productos. La tercera pregunta dice, una ventaja comparativa suele definirse como la capacidad de un Estado o país para producir un determinado bien utilizando menos recursos para producir el mismo bien que otro país. A partir de esto, identifica las ventajas comparativas que existen en Chile. Bueno, el texto mostraba dos ventajas específicamente. La primera de ellas es la localización ventajosa, ya que dice que Chile, al encontrarse de cara al Océano Pacífico, tiene una conexión más efectiva o más rápida, más eficiente con todo lo que es el mercado asiático. Y además de la conexión con el mercado asiático, tenemos también una diversidad de climas y paisajes. Esto garantiza la producción de diferentes alimentos y la producción de diferentes materias primas también, las cuales provienen de la materia, o sea, de la minería, de la silvicultura, la pesca, entre otras actividades. Y también esta misma diversidad de climas y de paisajes favorece el desarrollo del turismo. Y las siguientes preguntas están hechas en base al video, el cual describía las actividades económicas que nosotros podemos encontrar en las diferentes regiones. La primera pregunta respecto al video, que es la 4, dice, compara las actividades económicas de la región de Magallanes con la región de Arica y Parinacota. ¿En qué se diferencian? ¿Y a qué se deben estas diferencias? Bueno, como decía el video, la región de Arica básicamente está concentrada en la actividad minera, pesquera y agraria, la cual específicamente se centra en oasis y se limita a unos productos muy específicos, como son los mangos, los limones y las aceitunas. Mientras tanto, la región de Magallanes se concentra en la producción energética, la ganadería y la pesca. Y la ganadería principalmente centrada en ovinos, es decir, ovejas. La principal diferencia radica en la geografía, ya que esta es la que determina qué actividades pueden desarrollarse en cada zona. Esta pregunta no tuvieron problemas para identificar qué actividades eran propias de cada región. Sin embargo, les faltó a algunos, no todos, a muy poquitos les faltó decir que la diferencia o qué es lo que provocaba la diferencia de actividades era la geografía. Porque como les digo, ¿cómo se dice? La morfología de las diferentes regiones es lo que determina qué actividades se pueden realizar. Por ejemplo, el desierto no permite un desarrollo amplio de la agricultura en la zona norte, y por esto es que la limita entonces a que se desarrolle solamente en estos pequeños oasis. Y, sin embargo, al contar con la cordillera con la cordillera de los Andes, que está en su punto más alto, pueden
como se dice, pueden potenciar lo que es la extracción de minerales, algo que no se tiene en tanta abundancia en otras zonas del país. Eh, por el contrario, en la zona de Magallanes encontramos la presencia de combustibles fósiles y esto permite que se extraigan carbón, petróleo, gas natural también. Sin embargo, el clima tampoco permite que se desarrolle la agricultura plenamente y por esto ellos tienen que importar los productos vegetales que tienen que consumir. Sin embargo, sí favorece la crianza de ganado ovino, no así de, por ejemplo, de vacuno o porcino, sino simplemente ovino. Entonces ahí vemos que la geografía es la que va determinando qué es lo que se puede hacer en cada zona. La siguiente pregunta dice, ¿cuáles son las actividades predominantes en la zona central del país y cuál es la importancia de la región metropolitana dentro de la economía nacional? Ya, aquí el video era como bien poco específico porque en verdad enlistaba todas las actividades económicas y básicamente nosotros en la zona central podemos encontrar que se desarrollan todas las actividades porque em, incluye la región de O'Higgins, la región metropolitana, la región de Valparaíso y la región del Maule. Por lo tanto, encontramos una diversidad muy grande de actividades. Entonces aquí detallé algunas de las que eran más importantes, lo que no quiere decir que no hayan otras, pero sino que estas son como las principales. Primero tenemos la minería, con el cobre, yeso y plomo, y tenemos un ejemplo de una de las minas más importantes del país, que es el Teniente, que está en O'Higgins. También encontramos diferentes refinerías en la zona costera, en- como por ejemplo en la zona de Ventanas, o en Concón también, que está la zona petrolera, em, que son también las llamadas zonas de sacrificio, donde la contaminación es bastante alta por estas actividades económicas. En cuanto a agricultura, la zona central se centra básicamente en la producción de cereales, como el trigo y el maíz, en productos frutales, durazno, manzana, pera, ciruelas, uva, cereza, todas las frutas que a ustedes se les ocurre en la zona central. Y hortalizas, que ya son los tomates, lechugas y más que todas las verduras. Y también otra producción importante de acá es la industria del vino, que como ya sabemos es como una de las industrias más reconocidas de Chile afuera del mundo. Después tenemos la ganadería, centrada en porcinos, bovinos y ovinos. Por el lado de la silvicultura, está que más se concentra más que todo hacia el sur, en la región del Maule, con la actividad forestal de los pinos insignes. Y también en la zona central encontramos una de las actividades más importantes del de la economía chilena, que es el sector de los servicios. El sector de los servicios tiene algunos ejemplos, como la construcción, alimentación, transporte, el comercio, los servicios bancarios, entre otros. Pero lo importante es que a pesar de que Chile tiene una gran diversidad de actividades económicas, tenemos que reconocer que las actividades terciarias, que son los servicios, es la más importante del Producto Interno Bruto Nacional. Y aquí, como les muestro aquí abajito, es la que o sea, es la que em, implica un 63,2% del Producto Interno Bruto Nacional. Después de esto, le siguen las actividades secundarias, que es todo relacionado con manufactura, con un 32,9%, y las actividades primarias se limitan un poco alrededor del 4%. Entonces, es el sector, el sector de los servicios la principal actividad económica que se desarrolla en Chile. Aquí una pequeña definición de lo que es el Producto Interno Bruto. Bueno, aquí se me desconfiguró un poquito el orden de la presentación, pero el Producto Interno Bruto, para que lo tengamos claro, es un indicador económico que refleja el valor monetario de todos los bienes y servicios producidos por un país o región en un determinado periodo de tiempo, normalmente un año. Entonces, como todo lo que se produce dentro de un país en un año, reflejado una suma económica, en una suma monetaria. Y la pregunta también decía, ¿cuál es la importancia de la región metropolitana dentro de la economía nacional? Ahora, la región metropolitana, solamente esta, aporta un 42% del Producto Interno Bruto Nacional. Es decir, eh, una sola región aporta casi el 50% de la producción nacional. Aquí les puse un gráfico para que veamos más o menos, comparemos cómo es el aporte de la región metropolitana a través de los años al Producto Interno Bruto. La región metropolitana vendría siendo esta zona, este café clarito que está aquí. Y como vemos, desde el 2014 al 2019 es la que aporta en mayor proporción en comparación a otras regiones.
le hacen un poquito la competencia en algunas ocasiones, por ejemplo, el Norte Grande, que como ya vimos es lo que aporta, la principal actividad que tienen es la minería, pesca y un poco de agricultura. La zona sur también, en el año 2017 le hace un poco competencia, pero siempre, a lo largo de todos los años, es siempre la región metropolitana la que tiene la producción predominante. Finalmente, la última pregunta es una pregunta de reflexión y opinión, y dice así, en tu opinión personal, ¿cómo crees que afecta a la sociedad chilena la concentración económica que genera la región metropolitana respecto del resto del país? Ya, aquí surgieron unas opiniones muy interesantes que yo quería rescatar algunas de las que habían aparecido las respuestas, y es que muchos creen que la región o sea, que al concentrarse toda la actividad económica en la zona metropolitana, no solamente se em, provoca que los empleos y los mejores sueldos se concentren en Santiago. Y esto provoca que la gente que, o sea, al estar también los mejores sueldos, los mejores servicios están en Santiago. Y esto provoca que la gente que se queda viviendo en otras regiones se ve desprotegida en este sentido, ya que no van a acceder a tan buena salud, no van a acceder a tan buena educación y por lo tanto van a quedar desfavorecidos y van a tener peores condiciones de vida que la gente que vive en Santiago. Otra opinión interesante también era que la economía se concentraba en Santiago y provocaba una masiva migración de la gente a venirse a vivir a Santiago. Por lo tanto, esto genera también, o podría generar, una sobrepoblación dentro de Santiago, que es un poco lo que ya estamos viendo, y empeorar las condiciones de vida de la gente que vive acá, y también descuidar otras actividades económicas fuera de la capital, por ejemplo la agricultura o la ganadería, que son actividades que hoy en día están muy poco desarrolladas y que con esta migración de la gente hacia la ciudad cada vez se va a ir descuidando más. Bueno, esa fue la revisión de la clase, espero que todos tengan una buena semana. Ya queda súper poquito para terminar lo que son las clases, así que les vaya muy bien. Buenas noches.